Buenos días, profesor Félix García, compañeros todos, el grupo número 6, conformado por Javier González, Pedro Rosales, Loida Cedeño, Lequia Gutiérrez, Lady Sirek y mi persona, Jessica Lescano, quieren compartir con usted nuestra exposición, La Conferencia. La conferencia es una reunión donde se hace una disertación de un tema, es decir, donde se expone una información relevante y de gran interés para nuestros asistentes. Su fin es informar y explicar para que este quede bastante claro. Pero para ello es necesario persuadir a nuestros oyentes, lo cual debe ser un tema de gran importancia y relevancia para que cause un gran impacto en nuestros asistentes. La conferencia tiene como función principal convencer al auditorio que lo que se está diciendo es una realidad. La conferencia se utiliza también para promover eventos, para promover un producto o un servicio en algún momento que la empresa quiera dar a conocer. La conferencia ha sido implementada de forma virtual en este tiempo de pandemia, donde las empresas han tenido que utilizar para interactuar con sus consumidores y así poder tenerlos informados de todos los servicios o productos que en algún momento la empresa quiera implementar. Como siguiente punto veremos lo que es la estructura de una conferencia. La estructura de una conferencia se compone de dos fases, la fase escrita y la fase oral. En la fase escrita veremos lo que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la parte oral veremos lo que es la presentación del orador, la exposición del discurso y la sección de preguntas y respuestas y el agradecimiento al conferencista. Esta segunda fase oral siendo la más importante porque es la parte donde se presenta al orador. Un moderador presenta de forma breve al conferencista. Normalmente se repasa el currículum de este, así como se introduce el tema de la conferencia. La exposición del discurso, que dura alrededor de 45 minutos y entre una hora, aunque a veces varía dependiendo del orador o del público. La sección de preguntas y respuestas. Es aquí donde se abre el diálogo entre el orador y el público, haciendo preguntas y respuestas tanto de parte del orador y de parte del público. Y por último, el agradecimiento al conferencista. Un moderador cierra de forma oficial la conferencia dándole el agradecimiento al conferencista y al público por su atención. Las características que conforman una conferencia es que debe ser de importancia para las personas que estén presentes. Existe un orador o un maestro de ceremonia. Exposición oral. Se debe estar establecido por un guión. Normalmente se hace en un auditorio. Se analiza un tema en estudio o que ya ha sido estudiado por parte de los ponentes. Debe haber una comunicación entre el conferencista y con el público. Orden en el tema a tratar. El conferencista debe estar bien documentado para poder responder a cualquier pregunta por parte del público. Tipos de conferencia. Existen diferentes tipos de conferencia en su función de los temas a tratar, de la participación o no del público presente y del uso de recursos técnicos bidireccionales. A continuación, algunos de ellos. Número 1. Conferencia magistral. Se utiliza con fines académicos y el objetivo es que el conferencista brinde una disertación sobre un tema que ya ha sido estudiado previamente por los asistentes. Número 2. Conferencia dialogada. La conferencia dialogada implica un intercambio de ideas entre el conferencista y los asistentes a lo largo de la exposición. Número 3. Conferencia científica. Es una reunión pública o privada entre especialistas de una rama científica en particular, con el fin de generar, analizar e intercambiar datos de interés con fines de divulgación. Número 4. Conferencia internacional. Son reuniones entre representantes de organismos internacionales con el fin de exponer temas y problemáticas de interés común y de buscar soluciones por consenso.
Número 5. Conferencia de prensa. Es una reunión con fines informativos en la que se convoca a los medios de comunicación para la difusión de los puntos expuestos. Es un recurso utilizado comúnmente por personalidades y autoridades que quieren o deben rendir cuentas sobre sus actuaciones o la del organismo que representan. Número 6. Videoconferencia. Es una conferencia realizada por medios bidireccionales, teléfono, video o videollamada. Una reunión de trabajo por Skype puede ser considerada una videoconferencia. Ok, buenos días, profesor Félix García. Buenos días, compañeros. El grupo número 6 mostrará para ustedes una videoconferencia dirigida a los docentes del plantel educativo Escuela Secundaria de Finca Blanco. En esta mañana les habla la coordinadora del comité de COVID, la profesora Jessica Lescano, y también tendremos una invitada especial, la doctora Cedeño, que será nuestra conferencista, al igual que la directora del plantel, Lady Sirek. Como bien es del conocimiento de muchos, por motivo de la pandemia no es posible poder reunirnos personalmente, y como queremos cuidar y preservar la salud de cada uno de nuestros docentes, por esa razón estamos realizando esta videoconferencia. El tema a tratar serán las medidas preventivas del COVID-19 para el retorno a clases. La doctora que nos acompaña, la doctora Cedeño, tiene una larga trayectoria y experiencia como médico. Estudió en la Universidad de Brasilia, hizo su práctica en el Hospital de Brasil, en una maestría de enfermedades tropicales, infecciosas y parasitarias. Actualmente labora en el Instituto Conmemorativo Gorgas y pues tiene una larga trayectoria, y pues me gustaría entonces dejarlo con la doctora para que ella pueda ilustrarnos. Una vez que la doctora finalice su intervención y la directora, habrá una ronda de preguntas para los docentes y personal administrativo de nuestro plantel. Así que con ustedes queda la doctora Loida Cedeño. Muy buenos días, mi nombre es Loida Cedeño. En esta mañana me corresponde pues la oportunidad de traer esa información a todos los docentes para un regreso a clases de forma progresiva, gradual y segura para todos nuestros estudiantes. Si bien es cierto, la pandemia trajo nueva forma de estudio, que fue una forma virtual, pero ya el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y la ministra de Educación, Maruja de Jordán, establecen bajo el decreto ejecutivo número 25 del 14 de enero, en el artículo número 2 establece que ya los centros educativos deben ir abriendo de forma gradual. Pero antes de esa apertura, cada centro educativo debe contar primeramente con una certificación por parte del Ministerio de Salud, donde ellos evaluarán si el centro educativo está apto para que los estudiantes tengan un retorno progresivo a los planteles. Ese plantel debe constar primeramente con un comité de COVID-19, luego con un comité de bioseguridad, que son las personas encargadas de que se cumpla cada medida que se ha establecido, el uso de la mascarilla, la toma de temperatura, los 2 metros de distancia que debe tener un estudiante con otro, que los docentes estén debidamente vacunados juntamente con el personal administrativo. También, ¿verdad? El MINSA será responsable de inspeccionar el colegio y así poder que los estudiantes en este año puedan regresar nuevamente a las aulas de clase, porque ya hemos pasado mucho tiempo pues en este proceso y ya es necesario que ellos nuevamente retornen, pero es necesario hacerlo de una forma segura para nuestros estudiantes. Así que con ustedes, pues la directora del plantel, que también nos acompaña, y ella quiere dar parte de su aportación pues en esta videoconferencia que se ha establecido para que los docentes estén debidamente instruidos cuáles serán los procesos que se debe llevar dentro del plantel educativo.
qué hacer en algún momento que se presente un estudiante con algunos síntomas de esta enfermedad, cómo debe proceder el estudiante y el docente en este caso, ¿verdad? Con ustedes la directora, la profesora Lady Siren. Mi nombre es Lady Siren, la directora de este plantel, miembros del comité y asesores. ¿Cuáles son las funciones y las responsabilidades del Comité Escolar COVID-19? Establecer los mecanismos metodológicos y procedimientos recomendados para la reducción del riesgo de contagio de COVID y otras enfermedades infecciosas, implementando las normas emanadas del MINSA. Este comité debe de tener un protocolo a seguir para que todos los que ingresen al plantel deban de seguir este protocolo, este procedimiento, y que se deba cumplir. Otro paso es implementar mecanismos para detectar oportunamente la presencia de empleados, padres de familia, acudientes, estudiantes y visitantes sintomáticos y asintomáticos del COVID-19 y reportar a las autoridades sanitarias casos con síntomas de COVID. Lo importante en esto es que debemos de tener una buena comunicación. Como miembros del comité debemos de tener una buena comunicación con todas las personas que ingresan al centro educativo, ya que no podemos comunicar y tener una buena información de aquellas personas de que han tenido síntomas o que han sido casos positivos de COVID y asimismo informar a las autoridades correspondientes. También apoyar los programas de comunicación y capacitación dirigidas al personal, a los padres de familia acudientes y a los estudiantes enfocados en la educación sobre buenos hábitos de higiene y la importancia de obedecer los protocolos de bioseguridad. Debemos de mantener un comunicado a nuestros padres de familia, hacerlos partícipes, tanto a los padres de familia como a los estudiantes y educadores, de capacitar los procesos que debemos de tener tanto en nuestro centro educativo como en nuestros hogares. Monitorear el cumplimiento de todas las medidas determinadas por la institución para garantizar la salud de los empleados administrativos, docentes y los padres de familia, acudientes y visitantes. Como comité debemos de estar vigilantes de que todo aquel que ingrese a nuestro centro educativo cumpla estas medidas. Si el que está encargado del portón debe de mantenerse ahí, ya que no sabemos a qué hora vamos a que ingrese una persona a nuestro centro educativo. No podemos descuidar esa parte de no tener un personal al momento de que una persona ingrese, ya sea otros profesores de otros colegios. Coordinar con las unidades administrativas la implementación de las medidas de seguridad, tales como el control del ingreso al campus escolar, la toma de temperatura, la desinfectación de los espacios entre bancas dentro de las aulas de clase para garantizar el distanciamiento físico y la salida ordenada al campus escolar entre horas. Es importante que también demos a conocer a los administrativos que deben de estar pendientes de tener la marcación para que los estudiantes reconozcan la distancia que se debe de tener en la hora de clase, en la hora del receso y en la hora de salida también. Velar por el cumplimiento de los protocolos de la bioseguridad implementados por la institución. Monitorear que el equipo operativo y las brigadas de seguimiento cumplan con sus responsabilidades en las aplicaciones de este protocolo y demás tareas al apoyo mismo. Apoyar el personal administrativo responsable por la limpieza que se debe aplicar en las instalaciones y otras medidas administrativas y operativas que han considerado necesarias, tales como la desinfección e higienización de oficinas, salones y la flota vehicular mediante el uso del equipo de nebulización. Es importante de que no debemos de quedar sin implementos de limpieza,
debemos de velar que nuestro centro educativo esté equipado, porque no podemos estar desarmados, porque no sabemos si vamos a encontrarnos con personas asintomáticas. Para terminar, también coordinar el programa de apoyo psicosocial que gestiona el gabinete del colegio para mitigar el impacto emocional causado por el COVID. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cedeño, y muchas gracias, directora, por esta exposición tan importante. También como comité queremos recordarles que ustedes son los voceros principales para llevar a cabo esta gran labor y esta nueva meta que tenemos como docentes. Porque si bien es cierto, no es fácil poder involucrar a la sociedad, a los estudiantes, a nuestros padres de familia, porque existe el riesgo, pero cada vez que nos documentemos y también mostremos nuestra seguridad como docentes, que vamos a hacer nuestro trabajo de la mejor manera, protegiendo ese recurso humano más valioso que tenemos nosotros, que son nuestros estudiantes, entonces vamos a recibir ese apoyo que hoy necesitamos. También el comité se encargará de enviar esta misma información mediante folletos informativos para que usted también pueda ilustrarse en casa y ofrecer esta misma información a sus estudiantes. Ahora bien, si algún docente desea realizar alguna pregunta a nuestra invitada y a nuestra directora, pues tiene la oportunidad de hacerlo. Sí, profesor Javier, tiene la palabra. Buenos días a todos, buenos días compañeros, buenos días directora de nuestro plantel, la profesora Lady Cire. Buenos días. La pregunta va para la doctora Loida Cedeño. Doctora, ¿debe estar vacunado todo el personal del centro educativo de Finca Blanco para poder laborar en este plantel? Buenos días, profesor Javier. Bueno, es lo que ha establecido el presidente de la República juntamente con la ministra, que todo personal, tanto administrativo como educativo, debe estar debidamente vacunado para ese retorno a clase gradual. Es uno de los puntos importantes porque está establecido en este decreto, pues que ya está puesto en Gaceta Oficial, que todos ellos deben estar debidamente vacunados para poder regresar a clase. Muchas gracias, doctora Loida. Sí, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Adelante, profesora Lequia. Sí, muy buenos días. Gracias por el espacio. Mi nombre es Lequia Gutiérrez, profesora de la Escuela Secundaria de Finca Blanco. Y doctora Cedeño, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué se debe hacer con un alumno que presente síntomas? Bueno, en este caso el plantel educativo debe contar con ese comité donde tendrán un salón separado, donde ese estudiante será llevado e inmediatamente dar aviso a las autoridades correspondientes para que así ellos puedan llegar y poder hacer los procesos, pues que ellos saben cómo manejar si hay algún estudiante con algún síntoma en el centro educativo. El comité debe manejar todos los puntos, en qué área específica se debe llevar ese estudiante para tenerlo pues hasta que lleguen las autoridades competentes. Muchas gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, también quisiera que ustedes expresaran sus palabras de agradecimiento o más que todo de haber participado en esta conferencia, que será una de tantas que vamos a seguir teniendo para ir poniendo en marcha nuestro objetivo, que es que nuestras clases regresen a las aulas. Bueno, de mi... Ajá.
La verdad, por tener con nosotros a la doctora Loida Cedeño. Y también les agradezco a ustedes por hacer partícipe de esta conferencia virtual. Agradezco a todos por la invitación. Bueno, Sí, de mi profesora. parte, sí, bueno, de mi parte estoy muy agradecido por esta iniciativa que ha tenido la directora de nuestro plantel a traer nuestra doctora, la doctora Loida, a impartir esta conferencia y ha aclarado bastantes dudas que teníamos al respecto del retorno a clase. Así que nos sentimos muy agradecidos nosotros como docentes. Personalmente, yo como docente de este plantel, me siento agradecido porque ha sido exitosa, ha sido muy buena y me siento ahora con una disponibilidad de trabajar diferente ya porque tenía un poco de temor por muchas razones, ¿no? Porque nos hemos estado cuidando por tanto tiempo y gracias a esta actuación de nuestra doctora Loida, ya puedo retornar a clase con mayor satisfacción, pues, y con una mejor seguridad. Gracias. Qué gusto escuchar de esos comentarios tan alentadores de ustedes, compañeros. También quiero excusar a nuestro profesor Pedro Rosales, De manera de conclusión, debemos de tener claramente estas recomendaciones. Exponer con claridad, confianza y credibilidad. Mantener la atención del público. El contacto visual con el público es vital. En ellas debemos de tener una buena entonación y la gesticulación deben ser de manera naturales y espontánea. El orador debe de tener interés en su exposición. Muchas gracias.